Buenas tardes. Damos a ustedes la bienvenida a esta sesión que da inicio unos minutos después de la hora programada. Esperamos concluir a las 4:30 de la tarde, en la que tendremos 4 participaciones, y el tema de esta sesión es el régimen internacional y nacional de control de armas, los temas pendientes en la agenda. Como ustedes se han dado cuenta, tenemos en la pantalla a nuestra amiga y colega, especialista, investigadora, Anayansi Espinosa, quien nos estará acompañando a través de la pantalla y estará siguiendo también la sesión. Anayansi Espinosa es licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica en 2001, posteriormente finalizó sus estudios de maestría en estudios de violencia social y violencia familiar por la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Actualmente es directora académica de la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano. Ha laborado en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Costa Rica, en la elaboración del Directorio de Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en prevención de la violencia. También ha trabajado en el Centro de Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo, así como ha sido colaboradora en el estudio de casos sobre seguridad privada en Costa Rica. Coordina, además, actividades como consultor externo. En la Fundación Áreas para la Paz fue coordinadora del proyecto ¿Qué hacer respecto al crimen y la violencia en América Central?, financiada por el gobierno de Suiza. Se ha desempeñado como consultora de UNICEF, LACRO, Oficina Regional de Panamá, así como de la OEA en sistematización de experiencias en materia de violencia armada que impacta a niveles nacionales. También ha participado en consultorías de la Embajada de Finlandia en Nicaragua sobre propuestas y proyectos centroamericanos en materia de prevención de la violencia en la región para orientar la cooperación futura del gobierno de Finlandia. Bienvenida, Anayansi. Ok, bueno, agradecer la invitación, aprovechar para felicitarles por la actividad que están realizando y aprovecho muy brevemente para saludar a amigas queridísimas que son sumamente comprometidas con el tema como Sara, Magda, que están con ustedes. Voy a iniciar porque creo que la conexión que tengo no es muy buena. Se me solicitó hacer referencia a las buenas prácticas en el tema de control de armas a partir de instrumentos internacionales, la mayoría de los cuales están vigentes para la mayor parte de los países de América Latina. Entre ellos, bueno, es importante retomar el tema de la perspectiva que tienen estos instrumentos, como por ejemplo lo que es la CIFTA, la Convención Interamericana contra el Tráfico Ilícito de Armas, el Programa de Acción de las Naciones Unidas sobre tráfico de armas pequeñas y ligeras, el Protocolo de Armas, que es el tercer protocolo de la Convención contra el Crimen Organizado, y el más reciente de todos, que es el Tratado sobre Comercio de Armas. Como ustedes saben, todo esto se conjuga a nivel de cada uno de los países con la Constitución, las leyes, los decretos, reglamentos y directrices. Al menos en países como Costa Rica, y los instrumentos que tienen que ver con derechos humanos están por encima de la Constitución. ¿Qué es relevante en este tipo de instrumentos para los países de nuestra región? En primer lugar, identificar el tipo de vínculo que se establece, como por ejemplo, el Tratado sobre Comercio de Armas, la CIFTA y el Protocolo de Armas son instrumentos legalmente vinculantes. ¿Eso qué significa? Que los países que los han firmado y los han ratificado, condición de mi país, Costa Rica, igual que la de México, implica que los estados internamente, a través de todo su andamiaje de instituciones, tienen que realizar los esfuerzos necesarios para implementar los acuerdos mínimos que se han tomado en cada uno de estos ámbitos. Procesos como el Programa de Acción de las Naciones Unidas, obviamente, tienen un vínculo más bien político, ético y moral
lo que implica que no necesariamente es obligatorio para los países cubrirlos. Si lo vemos desde la perspectiva de los temas que estos instrumentos abordan, tenemos que la CIFTA, el Protocolo de Armas y el POA se refieren específicamente a lo que son armas, tráfico de armas, y básicamente cómo mejorar los controles del Estado sobre una actividad que es ilegal. Si vemos en su ámbito el Tratado sobre Comercio de Armas, estamos hablando de una figura de regular una actividad legal como es el comercio, que implica importación, exportación, tránsito, transbordo y corretaje o intermediación. Obviamente todo lo que se realiza desde la parte legal pretende también evitar las actividades ilegales como el tráfico. Si lo vemos de forma muy amplia, todos los instrumentos tocan lo que son las armas pequeñas y ligeras. Sin embargo, el Tratado sobre Comercio de Armas va un poco más allá porque incorpora todas las armas convencionales, lo que establece, retomando, y disculpen un poco la calidad de la señal, aspectos que son relevantes también es que para el Estado lo que es el control implica tanto revisar sus transferencias, prevenir el desvío y obviamente combatir el tráfico de armas, que es una de las actividades a las que más amenaza y riesgo tiene justamente por sus impactos a nivel de lo que es la seguridad, la calidad de vida y el disfrute de derechos humanos para grandes grupos de población. Nosotros a nivel institucional hemos realizado una compilación de buenas prácticas en materia de control de armas. Entonces paso a detallarlas. Por ejemplo, la posibilidad que muchos de los países de la región realizan de registrar y fiscalizar todas las actividades, por ejemplo, fabricación, exportación, importación, tránsito, transbordo e intermediación. La capacidad de realizar análisis de riesgo, es decir, evitar que esto está obviamente muy enfocado en el tema de las transferencias, pero tiene que ver con evitar que esas armas se desvíen y obviamente que lleguen a incrementar los arsenales de la criminalidad organizada y en específico del tráfico de armas. También es importante tener claridad sobre las autoridades a las que les corresponde realizar las transferencias en países como Costa Rica. En este momento están participando, aparte de aduanas, el Ministerio de Seguridad Pública y la Cancillería de la República. Muy relevante, sobre todo porque cuando se establecen análisis de riesgo, tomando en consideración si hay armas que deben o no ser trasladadas a otros países donde puedan violentar derechos humanos o derecho internacional humanitario, que puedan ser utilizadas para cometer delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, debería impedirse este tipo de transferencias. Un tema que es sumamente relevante, que también está presente en la CIFTA y en el protocolo de armas, tiene que ver con el marcaje a la importación. Esto, por ejemplo, lo hace Guatemala. Las armas que llegan a Guatemala tienen las siglas GUA, que significa que es el país de destino en Guatemala, que las armas no deberían abandonar dicho país. Y es importante también tener sistemas rigurosos de importación. Ok, otro de los temas que es relevante es la custodia de traslados, tanto desde las entidades aduaneras hasta los depósitos. En este sentido, ¿qué es importante? Hay países, por ejemplo, como El Salvador, que no solo realiza la custodia de traslados hacia las entidades o las armerías que venden las armas de fuego, obviamente, sino que además no permiten que las armerías tengan cantidades importantes debido a que pueden ser objeto de la criminalidad. Lo que ellos hacen es que en cada armería hay una pequeña muestra de lo que ellos están vendiendo y cada vez que se compran algunos elementos, el ejército hace custodia para trasladarlos a dichas armerías. Creemos que esa es una buena práctica. En ese sentido, es lo que hace Panamá, que tiene una instancia donde guardan las armas de todas las armerías. Cuando la gente las compra, tiene que llegar con todos los documentos y las autorizaciones para que sean revisadas y van a retirarlas al lugar donde están depositadas, evitando así que las empresas que están a la vista pública sean objeto también del crimen. Importante supervisar material que está en tránsito. Muchas veces eso no lo visibilizamos desde nuestros países como algo relevante, pero
El tránsito de las armas, por ejemplo, por darles un ejemplo, armas que vengan de Argentina para Costa Rica y que hacen tránsito en Perú, deberían tener medidas referidas de material que no sea nacionalizado y que tenga que ver la participación tanto de aduanas como las entidades de control de armas para evitar que las armas desaparezcan estando en el país, siendo que ni siquiera van para el país intermediario. Muy básico también en estos ámbitos, verificar físicamente los materiales que son evidencias que digan expresamente la cantidad de armas y de municiones que se están transfiriendo. ¿Esto por qué? Porque muchas de las oportunidades se hacen licencias abiertas donde hablan de decir algo de 500,000 de armas y van entrando de poco a poco y es muy difícil seguir el rastro de las armas que están bajo esa condición. Hay una situación, digamos, bastante relevante también en lo que son el marcaje de destino, la realización de la huella balística. Eso, por ejemplo, en Costa Rica no lo hacemos. Ojalá en México tengan esas capacidades, pero hay otros países que sí lo pueden hacer y eso también permite dar la mejor trazabilidad de este tipo de materiales. Hay procesos de supervisión periódica. Nosotros como Costa Rica hemos tenido, digamos, algunos problemas, o sea, hubo un problema muy específico de desvío de armas y obligó a que la supervisión periódica de los arsenales, en específico de empresas de seguridad privada, estén siendo objeto de análisis, de estudio y obviamente de judicialización. Es importante que hay una práctica muy interesante que la hemos notado en Belice. A la persona que se le extravía o se le pierde o le roban el arma, se le niega por 2 años la tenencia y portación de armas, porque obviamente ha demostrado que no es capaz de mantener el arma a su lado. Así que creemos que es una buena medida o que por lo menos ayuda a que las personas sean más responsables con esto. Hay países de Perú, Costa Rica, están entre ellos, donde las personas que tienen antecedentes de violencia doméstica o intrafamiliar no pueden ser autorizadas a tenencia y portación de armas. Una buena práctica para los países, sobre todo en materia de control, es cuando las armas decomisadas se remiten a un único lugar. Esto para evitar justamente de que puedan ser extraviadas o puedan perderse de los lugares de acopio. Muchas oportunidades, hay armas en los juzgados, hay armas en comisarías. En caso, por ejemplo, de Costa Rica, es uno de ellos, todas las armas van a parar a la Dirección General de Armamento y de ahí se remiten a los procesos judiciales cuando son requeridas. Importante, sobre todo porque son bastante de pérdida de materiales, la revisión de arsenales, tanto de fuerzas armadas, de fuerzas policiales y las empresas de seguridad privada, por ejemplo. Ya más enfocados un poco en lo que se realiza desde sociedad civil, los procesos de sensibilización, las campañas. Argentina, Brasil han tenido muy buenas prácticas en este sentido. Los procesos de destrucción de armas para reducir excedentes, que es una manera de garantizar que las armas no van a llegar nuevamente a las calles. Se sabe de lugares donde una misma arma ha vuelto 17 veces a la calle y 17 veces ha estado involucrada en la comisión de homicidios y lesiones. El tema de incorporar tecnología a los procesos de control, un ejercicio que se hizo en Costa Rica, por ejemplo, y disculpen que hable tanto de mi país en específico, pero creo que es también es mucho más sencillo para mí para dar los ejemplos de courier, partes y componentes de armas, así como municiones. Eso significa que nosotros como países o los estados deben mejorar sus capacidades de control y visibilizar aquellas prácticas que se están dando en algún tipo de países que ojalá no sea así, pero es muy probable que también se estén produciendo en otras partes. En zonas como Honduras, Guatemala, El Salvador, nosotros hemos identificado a través de las investigaciones y las reuniones que hemos realizado que gran
cantidad de ingresando vía encomiendas que vienen desde los Estados Unidos, entre enseres, ropa y cosas que no son necesariamente nuevas, sino que son de segunda mano. Otras estrategias que antes está, por ejemplo, Panamá tiene una veda de importación de hace 8 años y ellos lo identifican como un aspecto relevante para reducir la criminalidad en el país. También está lo que se llama zonas libres de armas, como por ejemplo las vedas municipales que se han establecido en El Salvador. El marcaje de municiones es algo sumamente novedoso. República Dominicana lo hace y esto ellos lo plantean por decir algo como toda la munición en su casquillo lleva no solo las siglas de país, sino el código de la armería o de la complementa que las está ingresando y el número de lote. Esto es una gran ayuda tanto para rastrear y trazar las situaciones de criminalidad, por ejemplo, como para poder identificar también si hay tráfico, porque obviamente algunas, si las municiones ingresan sin este tipo de características, pues obviamente hay que identificar por dónde estarían llegando. Es importante el tema de la cooperación, el intercambio de información y mantener comunicación con los vecinos a nivel de países, a nivel de su región. Y una de las cosas que es también que es básica en este tipo de temas es el manejo de mesas intersectoriales, ya sean de carácter nacional o subregionales, donde participen todas las autoridades que tienen alguna responsabilidad en el control de armas de fuego y de municiones. En general, lo que se recomienda y que en los países que se realiza ha tenido buenos resultados, las capacidades de articular y coordinar a nivel interno y también internacional, por supuesto, establecer y elaborar protocolos que permitan saber cuáles son los pasos a seguir y qué responsabilidad tiene cada una de las autoridades en este ámbito. Proceder al intercambio de experiencias, los países ganan mucho, saber cómo a otros han lidiado con el mismo tipo no solo en el tema de transferencia, sino también en el tema de control. Y en muchos de estos espacios es relevante que participe la sociedad civil, que tiene capacidades instaladas y muchas veces es el factor que lleva la memoria histórica de los procesos nacionales. Solicitar, en la medida de lo posible, ayuda al sistema internacional para mejorar las capacidades internas, crear las capacidades en funcionarios con responsabilidades en los temas, y esto significa obviamente que quienes están en fronteras, quienes están en la policía, quienes están en aduanas, y diferentes actores que llevan la agenda social de los gobiernos también puedan participar en estos ámbitos, creando capacidades, mejorándolas. Muchas veces nos extrañamos de situaciones que se dan a nivel país que no hemos logrado mejorar y sin embargo luego vemos que la instrucción y el conocimiento no se ha trasladado a quienes están en los campos donde se ejecutan ese tipo de actividades. En espacios de convergencia, análisis y propuestas sobre criminalidad organizada, toda la información que se pueda trasladar sobre modus operandi, rutas, etcétera, es es muy valiosa para los estados para mejorar sus formas de control y obviamente que es parte de todo este proceso, el intercambio de información, lecciones aprendidas y mejoras para tratar de promover una mejora en las capacidades del Estado. En materia de prevención, nosotros siempre consideramos que la elaboración de diagnósticos, la generación de información y análisis es relevante para parte de las organizaciones de sociedad civil. El disponer de monitoreos, de procesos de monitoreo y dar seguimiento a cómo se está movilizando el acceso a este tipo de mercancías o de materiales que son altamente peligrosos, promover medidas políticas, jurídicas y administrativas para reducir están en la población. Por ejemplo, cuando sabemos que a nivel de América Latina prácticamente un 70% de los homicidios se cometen con arma de fuego, cuando se hace
análisis de que hay un 60% de los homicidios se producen entre personas que tienen vínculos de confianza entre sí. Estamos hablando también de que hay muy malas relaciones interpersonales y que la presencia de un arma lo que hace es promover desenlaces fatales. El realizar campañas de censura de la violencia, ojalá de carácter multilateral y multisectorial, para que no sea como una visión con un enfoque único, sino que permita la convergencia de diferentes actores con capacidades diferenciadas. Realizar programas preventivos a nivel de gobierno local. En los países en que esto es un fenómeno, obviamente, tener estrategias específicas para grupos armados y pandillas. Y obviamente algo que se ha dejado muchas veces de lado, la atención de seguimiento a las víctimas de la violencia, porque no se niega que la atención primaria médica se establece, pero el seguimiento a estas personas muchas veces no se da. ¿Qué debemos saber? Cómo interactúan las diferentes agencias presentes en el tema, que muchas veces involucra incluso a las instancias de migración, de aduanas, policía, fuerzas de seguridad, defensa y hasta algunos sectores de población, quienes se encargan de los temas de crimen organizado y teniendo en consideración que lo que es trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, siempre tienen vínculos de conexión. Las armas está presente en muchos de sus ámbitos y muchas veces esos mismos actores son los que están trasladando armas, drogas y otro tipo de mercancías de un lado a otro. Se han realizado incautaciones en zonas de frontera en nuestros países. ¿Qué agencia lo hizo? ¿Qué información pudo recopilar? ¿Y qué procedimientos utilizaron? Son algunas de las cosas importantes. En este mismo ámbito, al realizar, como decía desde el principio, análisis de riesgo, o sea, de dónde vienen para dónde van, debería autorizarse o no este tipo de actividad, procede de un país que es considerado como un riesgo, qué modalidad de transporte se está utilizando, qué tipo de contenedor están utilizando para eso. En este sentido, muchas veces se habla de armas y piezas que están en partes y que las meten en tanques de gasolina, que las incluyen en fondos dobles de carros o de trailers, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones de nuestro país? ¿Es país exportador, es país importador? ¿Somos país de tránsito? Eso también es importante analizar. Y si hay presencia de personas que estén participando como intermediarios en este tipo de actividades y que tal vez, gracias a la información que podemos compartir con otros actores, podemos identificar si han estado involucrados en otro tipo de actividades más allá de las... en términos muy amplios, esto es más o menos lo que yo había preparado para tratar de compartir con ustedes, como les digo, un set de buenas prácticas recuperadas de muchos países de la región. Algunos, es como nosotros en Costa Rica decimos, todos tenemos diferentes maneras de matar las pulgas y a veces cosas que han desarrollado países pueden ser de el nuestro. No sé si necesitan que les responda alguna pregunta en este momento o cómo seguimos. Muchas gracias. Creo que ustedes saben que yo no tengo visión directa de lo que están haciendo allá en este momento, pero muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias a ti. Vamos a proceder con las presentaciones de los siguientes dos ponentes y después haremos un intercambio con nuestro auditorio sobre lo que se aborda en esta sesión número 5, que se dedica a la presentación del régimen internacional y nacional de control de armamentos. Muchas gracias, Ana Yancy, nosotros sí hemos podido verte. Mucho gusto. Igualmente. Vamos a dar inicio a la presentación del director general adjunto para seguridad multidimensional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Isaac Morales Tenorio. Dice, es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestro en Estudios Diplomáticos por el Instituto Matías Romero. Cuenta con estudios de doctorado en Ciencias Políticas en esta casa de estudios y realizó estudio de posgrado en el Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza,
así como en el Instituto Ortega y Gasset en España. Actualmente tiene a su cargo el seguimiento de las negociaciones multilaterales sobre drogas, delincuencia organizada, tráfico de armas, ciberseguridad, corrupción y seguridad ciudadana. Es miembro del grupo de expertos gubernamentales del Secretario General de la ONU sobre los avances en la esfera de las telecomunicaciones y la información en el contexto de la seguridad internacional, GGE, y miembro por invitación de la Comisión Global para la Estabilidad en el Ciberespacio. Ha representado a México en reuniones en la ONU, la OEA, el G20, Interpol, OCDE, CELAC, OSCE y otros mecanismos y foros regionales especializados. Cuenta con experiencia docente en la UNAM y el ITAM y ha impartido conferencias en centros de investigación de México y el extranjero. Cuenta con publicaciones sobre seguridad internacional, política exterior de México y cooperación internacional. Antes fungió como director general adjunto para retos al desarrollo en la Dirección General para Temas Globales y como director de programas académicos y evaluación del Servicio Exterior Mexicano en la Academia Diplomática, Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bienvenido, Isaac. Gracias, maestra Guadalupe González. La verdad es que es un placer compartir la mesa con dos queridas colegas. Qué bueno reencontrarnos por estos espacios, Guadalupe. Primero, quiero agradecer y celebrar la convocatoria y agradecer la invitación a participar en este espacio. A todos los organizadores, es un tema por demás importante para el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y celebro además que tenga lugar el día de hoy estas sesiones aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque también desde el trabajo en terreno les puedo asegurar que la necesidad de análisis jurídicos, la necesidad de prospectiva desde los diferentes ámbitos del derecho es cada vez más relevante para lograr una instrumentación eficaz de los compromisos internacionales. Entonces, de verdad, una felicitación por el foro, por lo nutrido de los expertos que están invitados, por lo heterogéneo y por llevar a cabo acá estas sesiones. Mi participación en esta sesión sobre temas pendientes, la verdad es que es bastante motivador, con la idea de poder hablar no solo de lo que se tiene, sino de lo que queda pendiente o de lo que nos gustaría echar a andar o modificar para lograr una instrumentación más eficaz de los compromisos internacionales. Quisiera comenzar por hacer una pregunta básica, pero necesaria, de si es prioritario o no es prioritario que la comunidad internacional atienda el tema de la prevención y el combate al tráfico ilícito de armas. Y digo que es una pregunta básica porque de algún modo damos por hecho que sí, y damos por hecho que es uno de los temas en los cuales debe trabajar la comunidad internacional y deben trabajar los órganos a nivel nacional, y pocas veces lo asociamos con el nivel de prioridad que realmente representa. Y en la respuesta que podemos dar a esa pregunta básica pero legítima, creo que encontramos evidencia suficiente. No voy a citar aquí todas las cifras que están disponibles en los diferentes estudios, tanto internacionales como de organizaciones nacionales. Hay evidencia suficiente sobre el incremento exponencial de homicidios cometidos con arma de fuego en América Latina en particular, una región particularmente afectada por esta dinámica. Una región, por cierto, estable, una región, digamos, que no tiene conflictos entre países, una región de paz, de algún modo, pero con un incremento notable de homicidios cometidos por armas de fuego. Aterrizando un poco más, incluso al responder sobre si esto es prioridad para nuestro país, pues hay diferentes organizaciones de la sociedad civil en México y en otros países que calculan una dinámica de aproximadamente 200,000 o un poco más armas de fuego que cruzan cada año de manera ilícita del norte de nuestra frontera hacia México. Y pues esto nos proyecta también una dinámica innegable de mercado ilícito,
con un ejemplo muy claro en nuestra frontera norte, en donde pues hay claras diferencias en cuanto a legislación nacional en un lado y el otro de la frontera, legislación sobre acceso a las armas, legislación sobre el tipo de armas a las cuales se puede acceder, legislación también distinta sobre la posesión de estas armas. Entonces, esto es un reto de mercado ilícito, y por lo tanto la comunidad internacional ha tratado desde diferentes ángulos de responder a este fenómeno que hoy sin duda es prioritario y yo creo que llega incluso a afectar más la vida y el desarrollo y las oportunidades de desarrollo de la gente que muchos de los otros temas antes considerados prioritarios. Siguiente, quisiera hacer alusión a lo que nuestra colega que hizo una muy buena presentación sobre experiencias y buenas prácticas en la región, mencionó sobre los 4, digamos, instrumentos más claros, los instrumentos internacionales que de algún modo pueden denominarse que constituyen el régimen internacional sobre estos temas, y es sin duda el Programa de Acción de Naciones Unidas, el protocolo de la Convención de Palermo sobre contra el tráfico ilícito de armas, la Convención Interamericana, un instrumento interamericano, un instrumento regional también contra el tráfico ilícito de armas y sus municiones, componentes y municiones, y lo más reciente, como ya se mencionaba, el Tratado sobre Comercio de Armas. Pero además de estos instrumentos, hay de algún modo aquello que ustedes desde acá de jurídicas conocen mejor, incluso a veces que los expertos de la diplomacia en estos temas, de soft law a propósito de esto, de normas suaves, de derecho internacional suave, que van acompañando a veces la instrumentación, a veces la interpretación, a veces incluso tratar de llenar los huecos que quedan de las legislaciones o de esas normas internacionales. Y creo que hasta ahora la comunidad internacional se ha acercado pues desde 3 diferentes ángulos a abordar y contrarrestar este fenómeno. Por un lado, sin duda, las transferencias internacionales de armas, es decir, hacer visible, trabajar sobre evitar el desvío al mercado ilícito de las transferencias normales, de las transferencias lícitas, de las transferencias del mercado de armas, porque, de nuevo, les recuerdo, esto también implica una lógica de mercado. Segundo, la penalización, la judicialización, todo lo que implica la judicialización, la penalización, la persecución del delito, del tráfico ilícito de armas. Visto como una expresión, como una manifestación de la delincuencia organizada transnacional. No es menor que el instrumento que rige de manera universal estos temas se desprende de la Convención de la Delincuencia Organizada, de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional, que se conoce como la Convención de Palermo. Es decir, no es un instrumento separado, es un protocolo que se desprende de esa convención y que por lo tanto presenta el tráfico ilícito de armas como una dinámica o manifestación de la delincuencia organizada transnacional. Y por último, sin duda, hablando de comercio y hablando de mercado, el Tratado sobre Comercio de Armas, que como ya nos relataba nuestra colega, va más allá, apunta sobre medidas de transparencia, de presentación de informes, etcétera, que existían ya en el andamiaje internacional, pero con expresiones distintas y con elementos incluso humanitarios distintos, que seguro mi colega Katia mencionará de manera más puntual más adelante. Dicho esto, el diagnóstico sobre la prioridad, cómo ha tratado de responder la comunidad internacional, creo que podemos empezar a abordar aquello que podemos considerar los temas pendientes o lo que hace falta o lo que es necesario mejorar. Y les diría varias cosas. Primero, la universalidad. Tenemos realmente un problema de universalidad de estos instrumentos, cualquiera de ellos. Como ejemplo, un instrumento casi universal es la Convención de la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de Palermo, que ya citaba yo. Es casi universal porque, digamos, nos acercamos prácticamente a que los 192 estados que son parte de las Naciones Unidas sean parte, pero cuando caemos al protocolo, cuando llegamos al protocolo contra el tráfico ilícito de armas,
esta universalidad desaparece. Estamos en niveles mucho menores de países que son parte, que han firmado, que han ratificado este instrumento. Ya no digamos lo mismo la Convención Interamericana, que es un instrumento que rige a nivel regional, pero del que de algún modo falta la ratificación de dos de los principales actores en estos temas, que son propiamente nuestros vecinos de América del Norte. Lo mismo podemos decir del Tratado sobre Comercio de Armas, que va avanzando, ¿no? Tiene un ciclo importante de ratificaciones recientes, de adhesiones, etcétera, pero que de nuevo no es universal. Y obviamente los elementos que se desprenden después sobre derecho suave, sobre soft law, que van complementando estos ejercicios, pues los países que no son parte los ven como de cumplimiento obligatorio solo para aquellos que son parte. Entonces, hay un problema de universalidad, es decir, hay buenos instrumentos internacionales que abarcan de algún modo diversas problemáticas, que apuntan a diferentes temas, pero que no son universales. Segundo elemento que creo que es importante también recoger: tenemos un problema de cobertura temática de estos instrumentos y de todos los esfuerzos internacionales. No hay un solo instrumento, y la verdad es que sería difícil imaginarlo, que vea lo que podríamos denominar el ciclo completo de las armas. Cuando decimos armas, pensamos nada más en la pistola, o bueno, algunos en una pistola, otros en una AK-47, otros en lo que sea, pero pensamos en el arma. Y tenemos que hablar de un ciclo completo de las armas, y al mismo tiempo tenemos que hablar de un proceso de fabricación, de marcaje, de venta, de rastreo, de notificación sobre cambios de usuarios, etcétera, etcétera. O sea, hay un ciclo en general sobre la dinámica misma de mercado lícito de las armas, y además hay un ciclo completo de las armas en cuanto a desde que son fabricadas hasta que pues ya no son útiles o digamos tienen un destino final diverso, pero que dejan de servir como armas. Y adicionalmente, no solo es el arma, sino también los componentes que se usan para la fabricación de estas armas, con diferentes niveles de complejidad, etcétera, y las municiones. Es decir, si tenemos un arma, si cualquiera de ustedes tiene una AK-47, el arma que ustedes quieran, y no tienen las municiones, pues está difícil que la puedan usar como arma de fuego, como arma que dispara. Quizá pueden golpear a alguien con ella, etcétera, pero no la pueden utilizar. Entonces, las municiones también es un elemento que perdemos mucho de vista en los debates internacionales, y es un elemento que debe ser intrínseco a las discusiones sobre cómo regular mejor y cómo prevenir el tráfico ilícito de armas y municiones. Entonces, como decía, una cobertura temática que no es completa y que está muy difícil que pueda ser completa, y entonces eso resta elementos al ámbito de acción de los mismos instrumentos que ya existen. Tercera problemática o tema pendiente o elementos que tendríamos que trabajar mejor: la instrumentación a nivel nacional. Los instrumentos internacionales a veces son perfectos, pero al instrumentarse a nivel nacional quedan incompletos o quedan cojos, como se dice comúnmente, ¿no? Entonces, creo que hace falta una instrumentación nacional más eficaz. Y vinculado con este tema, también hay que decir que todos los instrumentos que tenemos en materia de armas sobre estos temas carecen de mecanismos de examen de la aplicación de esos instrumentos. Hay otros, la misma Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia organizada recientemente aprobó un mecanismo de examen, es decir, veamos entre todos los que somos parte qué tanto estamos avanzando en la instrumentación de ese convenio, de ese tratado, lo que sea, para de algún modo identificar qué es lo que necesitamos para hacerlo mejor. Y estos instrumentos de los que hablaba, pues de algún modo carecen de un mecanismo de examen formal. Digo, están las reuniones de seguimiento, las reuniones, conferencias de las partes, etcétera, pero mecanismos con dientes de instrumentación de algún modo son aún ausentes, por decirlo de algún modo.
Cuarto elemento, necesitamos una mayor difusión o tenemos que mejorar nuestro grado para difundir y llevar hasta las legislaciones nacionales aquello que hemos denominado soft law o derecho suave que se desprende de los mismos instrumentos. Y el caso paradigmático en esto son las resoluciones que aprueban los diferentes organismos, las Naciones Unidas o la OEA, dependiendo. Se aprueba una resolución que normalmente contiene recomendaciones sobre la instrumentación del tratado, una resolución que apunta a mejorar la instrumentación sobre algún aspecto y que se aprueban en las salas de Naciones Unidas y, a diferencia de los tratados que sí enviamos a los congresos y etcétera, pues de algún modo no llegan hasta las autoridades nacionales o los hacedores de la ley para mejorar esa instrumentación que las mismas resoluciones y el derecho suave está generando afuera, no llega a los niveles nacionales. Y el quinto elemento sobre los temas pendientes, creo que también es necesario generar una especie de discusión más acabada o una diferenciación más acabada sobre la regulación misma del mercado a partir del elemento de posesión de las armas o acceso a estas. Cuando en los convenios internacionales, en las discusiones internacionales, llegamos al tema de eso cae ya en la legislación nacional tan diversa en todo el mundo sobre posesión y acceso, entonces ya no podemos alcanzar acuerdos. Y entonces hasta ahí llegó la posibilidad de la comunidad internacional para generar esos acuerdos. Por lo tanto, creo que hace falta saber distinguir dónde están mejor ubicadas esas líneas sobre posesión y acceso para trabajar, si bien respetando las legislaciones nacionales, en elementos que fortalezcan el quehacer internacional en materia de tráfico ilícito de armas. Tres asuntos adicionales que creo que vale la pena recuperar. Hay que fomentar más, y esto diría más como una buena práctica, no tanto como un tema pendiente, pero hay que fomentar más este tipo de ejercicios que reúnen a sociedad civil, que reúnen a academia, expertos de la academia, que reúnen a gobiernos, porque a pesar de que en la Organización de las Naciones Unidas ha avanzado mucho este trabajo multiactores, cuando llegamos al tema de las armas, la participación tiende a ser menor de organizaciones de la sociedad civil o de la academia, entonces hay que incentivarlas más. Y al mismo tiempo hay que tratar de encontrar temáticas convergentes o elementos convergentes entre los mismos instrumentos internacionales o entre los mismos especialistas de los diferentes enfoques internacionales para abordar esto. A lo que voy es, al día de hoy las discusiones, si estamos dentro del ATT, resultan muy del nicho solamente del ATT, del Tratado de Comercio de Armas. Y si nos vamos a otra reunión, a Viena, donde se ve el Tratado de Palermo, el Protocolo de Palermo, entonces resulta una discusión muy de nicho sobre solamente el alcance y entre especialistas dedicados a este tema. Y normalmente los especialistas que llevan uno o llevan otro no necesariamente dialogan, y lo mismo las organizaciones o los expertos que analizan los diferentes enfoques tampoco dialogan. Entonces hay que buscar esas temáticas más convergentes. Y a la luz de esas temáticas más convergentes, creo que algo que tenemos que explotar mucho mejor entre todos, es algo que quizá ya se ha abordado, pero vale la pena repetirlo, y es la oportunidad que brinda a toda la comunidad internacional la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y muy en concreto el objetivo 16 de la agenda, de los 17 objetivos, el número 16 y concretamente la meta 16.4 que llama a reducir los flujos ilícitos, entre otras cosas, de armas. Esta agenda nos compromete a toda la comunidad internacional, no es un tratado al que solo están comprometidos los estados signatarios, es una agenda de la comunidad internacional sobre cómo hay que trabajar y qué es lo que tenemos que lograr de aquí a 2030. Entonces tenemos que explotar mucho mejor este elemento vinculante del 16.4 para acercar los diferentes instrumentos, el trabajo de todos nosotros y de los diferentes especialistas que además conviene invitar a que desde el derecho internacional humanitario, estando aquí de nuevo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que se analice mejor y se participe más
desde la perspectiva del derecho internacional humanitario, del derecho penal internacional también, del derecho internacional de los derechos humanos e incluso del derecho mercantil internacional, que de pronto haya una ausencia del derecho mercantil internacional en las discusiones relativas a los tratados que tienen que ver con comercio de armas. Gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Isaac. Es para nosotros también un gusto tenerte y tener a Katia, que nos acompañe en tener la posibilidad de colaborar en estos esfuerzos de manera común con la Secretaría de Relaciones Exteriores, las otras autoridades que han favorecido este espacio. Permítanme presentar a Katia. Katia Cortés Martínez es directora de Desarme Convencional y No Proliferación en la Secretaría de Relaciones Exteriores, es licenciada en Relaciones Internacionales y cursó la maestría en Estudios en el área internacional aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. En la Cancillería ha colaborado en temas de derechos humanos, desarme nuclear, químico y biológico, así como la participación de México en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para los años 2009 y 2010. Actualmente se encarga del control de exportaciones del Programa de Naciones Unidas sobre Armas Pequeñas y Ligeras, el Tratado de Comercio de Armas, así como los desafíos en materia de nuevas tecnologías, drones, armados y sistemas de armas autónomos. Preside el Grupo de Trabajo de Transparencia y Presentación de Informes del ATT. Bienvenida, Katia. Gracias, Guadalupe, gracias a los organizadores. Pero no se oye, ya. Gracias, Guadalupe, gracias a los organizadores. Mi intención es dar una visión desde los aspectos políticos a este tema de los retos en el régimen de control de armas, tanto a nivel regional e internacional, pero sobre todo nacional. La visión política es importante porque, como decía Isaac, a veces tendemos a entender que la norma es perfecta. Y a mí me gusta pensar que la norma se creó sobre política, ¿cierto? Estábamos en negociaciones políticas y decidimos los estados parte de algún instrumento o en Naciones Unidas que esas discusiones políticas resultaran en alguna norma internacional. Entonces, el tema del tráfico ilícito, como ya lo señalaba Isaac, es un tema hasta cierto punto muy reciente en Naciones Unidas. Si pensamos que llevamos 73 años trabajando en desarme nuclear, bueno, el programa de acción se adoptó en 2001. Entonces, sí es cierto que el quehacer internacional tiene una deuda con todo lo que tiene que ver con tráfico ilícito, armas pequeñas y ligeras, y sobre todo que es una de las armas o una categoría de armas que cobra el mayor número de vidas a nivel global, pero sobre todo de víctimas. Y yo agradezco el informe que nos presentó esta mañana Magda, que hace referencia a ese daño humanitario. No es solo la pérdida de vidas, que sí que es grande en contextos de violencia armada, pero sobre todo lo que permea más allá, al ámbito político, al ámbito económico, al ámbito social, y de ahí la importancia de otorgar desde los estados soluciones normativas prácticas para hacer frente a ese desafío y al flagelo del tráfico ilícito. Entonces, bueno, resulta que la violencia armada es una condición o un obstáculo para el goce de los derechos humanos, para el desarrollo sostenible de las comunidades, y de ahí que tenemos que pensar en la importancia de esos compromisos políticos que se vuelven norma en Naciones Unidas. Como ya lo planteaba Isaac, hay una serie de instrumentos internacionales de los que México es parte. México ha liderado las negociaciones sobre la mayoría de esos instrumentos, desde el programa de acción que se adoptó en 2001, después la Convención Interamericana, que básicamente fue una idea de México y que sobre la Convención Interamericana se duplicó la Convención de Palermo, y de ahí varios esfuerzos. El más reciente, el Tratado sobre Comercio de Armas, que es en el que me voy a enfocar esta tarde. Sé que tenemos, digamos, un límite de tiempo para abordar todos los matices que el tema de armonización jurídica requiere, y por eso quisiera plantearles la idea de abordar la implementación nacional de todos esos compromisos internacionales sobre básicamente 5 temas. Empecemos por la regulación de las armas pequeñas y ligeras en manos de los civiles.
En México, esa regulación, que puede ser en portación, en posesión o en tenencia, está estrictamente regulada, a diferencia de otros países. México, a través de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, contiene restricciones muy concretas sobre las licencias de portación y los criterios por los cuales los ciudadanos pueden portar ciertas armas. Para empezar, solo es una categoría de armas y los ciudadanos no pueden tener acceso a todas ellas. Entonces, es por eso que consideramos que México tiene una regulación en manos de civiles muy controlada. Y de ahí, uno de los temas quizá más relevantes a la luz de la adopción del Tratado sobre Comercio de Armas tiene que ver con los controles de las transferencias. Y por transferencias internacionales entendemos la importación y la exportación, que de hecho tiene un capítulo robusto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que se refleja en el reglamento de la ley, pero que además se traslada mediante acuerdos administrativos tanto a la Ley de Comercio Exterior como a la ley aduanera. Entonces, aquí ya que tenemos un régimen sobre transferencias internacionales, es importante señalar que hay una regulación muy estricta de las importaciones y las exportaciones. Pero Ana Yancy ya nos señalaba, ¿qué pasa con esos países como Panamá, con ese gran canal, y bueno, México con 2 océanos, en los que el tránsito, el transbordo e incluso la intermediación también ocurren? Bueno, quizá aquí un planteamiento un poco atrevido a los conocedores de la Ley de Comercio Exterior y de la Ley Aduanera es plantear si sería necesario incluir estas nuevas dimensiones sobre transferencias internacionales en el marco jurídico nacional. ¿Qué es lo que ocurre? Que actualmente, en sentido práctico, puede ser que México aplique medidas al tránsito cuando hace una licencia de importación y una licencia de exportación. Y ahí estaríamos hablando de 2 trámites. O es necesario, efectivamente, hacer una modificación que nos permita entender y hacer una diferencia entre lo que reviste, tanto económicamente como en materia de seguridad, una importación, diferenciarla de la exportación y además diferenciarla del tránsito y del transbordo. Entonces, aquí tendríamos que volver a pensar en ese tipo de necesidad. Es necesario, quizá al tener un órgano centralizado, porque la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos señala que la autoridad nacional es la Secretaría de la Defensa Nacional, pues entonces quizá no es necesario para un país como México, en el que se centralizan las transferencias internacionales, tener alguna regulación en lugar de ese doble trámite. En materia de transferencias también es cierto que las autorizaciones de exportación, importación, tránsito, transbordo e intermediación tienen que ser aplicadas con una licencia y tener claridad sobre las prohibiciones de una autorización de exportación. Aquí el Tratado sobre Comercio de Armas es muy estricto. La autoridad nacional, es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene que hacer un análisis de riesgo sobre cada una de las operaciones. Y en la práctica internacional lo que tenemos es diversas medidas nacionales para ejercer ese tipo de normas. Entonces, en esta parte de la regulación nacional, es importante señalar que sí que es importante el marco normativo y esa norma que nos va a hacer, y bueno, que tiene que estar acompañada de procuración de justicia y Estado de Derecho para que sea efectiva, pero también es cierto que debe de ir acompañada de políticas públicas y medidas nacionales adicionales para que se haga efectiva esa norma. Ahí quizá lo que esta mañana también señalaba ya Magda en el estudio es el tema poco conocido sobre las exportaciones de México y quizá compromisos adicionales o medidas nacionales adicionales en materia de importación. Cuando un Estado exportador
que va a hacer transferencias lícitas a México requiera de garantías entre gobiernos, por ejemplo, es necesario tener ahí claridad sobre, y me refiero a claridad con la sociedad civil de quién autorizó esas importaciones, en qué momento se autorizaron, cuáles fueron efectivas, es decir, se autorizó una transferencia sobre 10 revólveres. ¿Esa importación efectivamente se realizó o no se realizó? ¿En dónde quedó? ¿A dónde llegó? Y si se necesita una verificación postentrega. Este tipo de claridades se requieren en algún instrumento normativo, se requieren en alguna modificación. Ese es el tipo de análisis que es importante tomar en cuenta. Otro de los aspectos a los que me gustaría referirme en este tema de los asuntos pendientes es los controles sobre fabricantes y suministradores. En México, ya lo señalaba Magda esta mañana, sí se producen municiones y como lo señalaba también Isaac, el tema de las municiones requiere de nuestra atención. Un arma por sí misma no es letal en el sentido estricto, a menos que se acompañe o se use con una munición. Entonces, México ha insistido en que las discusiones que dejen de lado las municiones podrían ser debates artificiales y que no nos llevan a, digamos, mejorar o atender la emergencia humanitaria que plantean las armas pequeñas y ligeras. En este sentido, también es importante señalar los compromisos internacionales en materia de marcaje y mantenimiento de registros. La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es estricta respecto al marcaje de las armas. Toda arma que es producida en México tiene que estar marcada. Sobre lo que no, digamos, dispone la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos es sobre cómo se marca. Y para esto existen directrices internacionales sobre el código del país, si tiene que haber una marca que señale que esta arma es para uso exclusivo del ejército, si está destinada al uso de alguna policía, de los civiles, que de cierta manera, si por alguna razón cae en las manos equivocadas y es desviada al tráfico ilícito y se decomisa, entonces el ejercicio de trazabilidad de esa arma sería posible si, solo si, tendríamos marcaje y otras cuestiones o elementos adicionales para atender esa trazabilidad. Entonces, el marcaje es fundamental para todos los aspectos que tienen que ver con trazabilidad y aseguramiento. Sin embargo, la ley no es específica sobre el uso de directrices en materia de marcaje. Y hay otro tema también que tiene que ver con algunas, digamos, reclamos y solicitudes recurrentes de la sociedad civil que tienen que ver sobre todo con transparencia. Y esto es los controles sobre armas y municiones en posesión del Estado. ¿Qué es lo que tenemos que tener claridad? ¿Qué elementos son los que tenemos que poner a la disposición del público y que no tengan, digamos, que ver con información que tiene que salvaguardarse por motivos de seguridad nacional? Entonces, este tipo de elementos también son los que tenemos que tener en cuenta. Es válido cuando se solicita información sobre el gasto militar de un país, por ejemplo, y ese gasto militar, cuánto tiene que ver con armas pequeñas y ligeras, cuánto tiene que ver con municiones y, digamos, entender qué es lo que un gobierno está haciendo con los recursos destinados a la gestión de las armas. Entonces, bueno, esos son los elementos en general
que podríamos retomar de los compromisos internacionales de México y sobre los que podríamos discutir el nivel de análisis para plantear o modificar marcos jurídicos. De nuevo, mantener al día los marcos jurídicos y con flexibilidad nos permitiría pues atender de mejor manera el desafío del tráfico ilícito. Gracias. Gracias, Katia. Bueno, hemos tenido una excelente síntesis de lo que puede ser un punto de partida para continuar este ejercicio junto con el resto de sesiones sobre lo que para México y para la comunidad internacional se vuelve muy importante. Tuvimos las presentaciones sobre los esfuerzos regionales y las mejores prácticas que nos mencionó Ana Yancy Espinosa desde Costa Rica. Particularmente nos llama la atención el aporte que nos haces de las experiencias en nuestra vecina región de Centroamérica. Bueno, al final somos parte de Mesoamérica todos. Hemos oído sobre el estado de la ley y la dinámica de la delincuencia a nivel nacional e internacional. Escuchamos de este concepto derecho suave o soft law, que también se vuelve importante en un tema como este, en el que pareciera que hay menos derecho duro y más derecho suave y por lo tanto menos instrumentación, pareciera. De parte de Isaac, hemos oído del comercio de armas, del tráfico, de los problemas del control internacional, de los CACIs que tienen las convenciones y las insuficiencias que hay en el seguimiento y control internacional. Hemos oído hablar del ciclo de las armas, de la necesidad de mantener mecanismos o crear mecanismos de examen de los compromisos internacionales y de los límites nacionales que eso implica, para lo cual lo que nos presentó Katia nos aporta mucho en el sentido de la vinculación de esto con la política y con los esfuerzos que se hagan para la instrumentación interna, así como la importancia de no solo estar pendientes del cobro de vida, sino también de las víctimas que son producto de estas limitaciones que nos presentan desde el punto de vista de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tenemos todavía algunos minutos y me gustaría ofrecer la palabra, como hicieron en la sesión anterior, a dos personas que quisieran preguntar o comentar algo sobre lo que aquí se ha mencionado. Como ustedes saben, ha habido cambios en la legislación nacional en los últimos 18 años que facilitaron y ampliaron la posesión civil y bueno, ahí hay temas pendientes respecto a los compromisos internacionales. Adelante. Buenas tardes, es para Katia. En tu dirección de exportación, y ya que mencionaste el análisis de riesgo que tendría que realizar la Secretaría de la Defensa, yo lo que quiero saber es si en tu experiencia ¿has visto estos análisis de riesgo? ¿Qué tan frecuentes los has visto? Tendría que ser en cada exportación, es más, en cada importación también. Y si dentro de este análisis de riesgo, por decir, en la venta de munición, tendría que estar también el origen de lícito y bien registrado del arma a la cual va destinada, las armas a las cuales van destinadas estas municiones. Parece bien, tomamos de una vez la segunda pregunta y así damos un espacio para cada uno de ustedes. No, igual les damos la palabra a los dos. Está obligado a hacer un análisis de riesgo por cada exportación de armas convencionales, es decir, las 8 categorías que cubre el Tratado sobre Comercio de Armas, y es un proceso interesante el que plantea el tratado. Es que sobre cada transferencia lo primero que se tiene que analizar es si está prohibida o no.
y plantea específicamente en qué casos está prohibida. Por ejemplo, cuando el país de destino esté sujeto a un embargo de armas del Consejo de Seguridad, de Naciones Unidas y algo, digamos, jurídicamente vinculante y prácticamente universal. Eso representaría una prohibición, es decir, primero se revisa lo básico y se prohíbe. La segunda fase es que entonces se hace un análisis de riesgo a fondo y en ese análisis de riesgo se toman en cuenta una diversidad de elementos que también plantea el Tratado sobre Comercio de Armas. En el Gobierno de México, quien se encarga tanto de la autorización de la importación y la exportación de armas es la Secretaría de la Defensa Nacional y lo que tenemos funcionando es un comité de control de exportaciones en el que participan 12 agencias, 12 instituciones del gobierno federal y ese comité de control de exportaciones lo que ofrece es la oportunidad de tomar decisiones colegiadas o consultar ciertos casos sobre análisis de riesgo. En ese comité tratamos diversidad de situaciones y algunos de esos casos nos llevan a la denegación de una autorización o a la luz verde de la autorización. Se toman en cuenta de nuevo el país de destino, la documentación que el usuario final ha otorgado y una serie de elementos. Sara. ¿Algún análisis de riesgo que se haya hecho en México y que sí se haya como parado alguna exportación? Pienso ahorita en el caso de Nicaragua, que justo el Centro Oscar Arias de Anayansi ha investigado que hay municiones mexicanas que está utilizando el gobierno pues contra la legítima protesta y pacífica de la población y de las juventudes allá, ¿no? Aquí tendríamos que ser muy cuidadosos con la información que se plantea. El gobierno de México no ha exportado municiones al gobierno de Nicaragua. El gobierno de México ha exportado municiones a usuarios finales en Nicaragua. De la información que tenemos es que en las bases de datos públicas lo que aparece es México-Nicaragua. Entonces, ahí únicamente tenemos que hacer la distinción sobre el uso final. El uso final no es Nicaragua el país, sino que en el caso de las exportaciones de municiones de México eran clubes deportivos y de cacería. Entonces, sí que tenemos que replantear el análisis de riesgo en ese tipo de casos, pero lo importante es que las exportaciones o las transferencias no son al país en abstracto, sino que son a un usuario final. Puede ser un particular, puede ser un organismo encargado o algún cuerpo de seguridad pública, puede ser efectivamente las Fuerzas Armadas, pero en los casos de Nicaragua, las exportaciones no fueron al gobierno de Nicaragua. Nada más quisiera agregar, si me permites, Guadalupe, de ahí también la importancia de que en el mismo marco del análisis de riesgo, las posibilidades de desvío, o sea, el elemento desvío como tal, forme parte de los diferentes análisis de riesgo. Más allá de la declaración puntual, transparente, que dé algún país sobre el usuario final, y hablo en general de todos los países, no en el caso específico de Nicaragua, debe formar parte del análisis de riesgo esas posibilidades de desvío. Porque si bien, digamos, una venta lícita de armas a algún país de América Latina por parte de México está directamente relacionado con una autoridad avalada, etcétera. Si existe un alto riesgo de desvío, entonces ese elemento puede terminar después haciendo visible que hubo municiones o armas, etcétera, que vendió México en determinado acontecimiento. Y esto, hay que recordarlo, forma parte del mismo andamiaje que está en desarrollo, es un ejercicio que está
no solo es una obligación, sino que, digamos, está mejorándose, está en constante evolución para los ejercicios como tal de análisis de riesgo, ¿no? En lo general. Nuevamente se nos acabó el espacio para esta sesión, pero los invitamos a continuar el diálogo con los representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes estarán aquí el resto de la tarde. Damos paso entonces al siguiente panel. Les damos muchas gracias por haber estado en esta sesión 5 sobre el régimen internacional y nacional de control de armas, los temas pendientes de la agenda. Muchas gracias.